Ya hemos visto en la clase anterior un poco de la historia, no contaba, si quieren, de las redes de computadoras. Hemos tratado de encontrar el origen de cómo es que las PCs actualmente se pueden comunicar. También hemos visto cuál es la funcionalidad de esa comunicación, cuál es el propósito de esa comunicación. Entonces, vamos a dividir inicialmente el estudio de las redes en dos aspectos: el hardware de redes y el software de redes. ¿Está bien? Hoy vamos a empezar con el hardware de redes. Y en el hardware vamos a destacar primero la tecnología de transmisión. Un momentito. Vamos a destacar la tecnología de transmisión. ¿A qué nos referimos con tecnología de transmisión? Es la forma en la cual se difunde la información. Y existen dos maneras de hacerlo: difusión y punto a punto. ¿Alguien me puede decir qué es difusión o broadcast? Enviar información de un punto a varios puntos. Eso sería. O creo que es a todos los puntos, perdón. De un punto a varios puntos es el broadcast. Ok, entonces tenemos broadcast, que viene a ser una difusión de un lugar hacia todos. Hacia todos. Un ejemplo de broadcast. Una ZLAN. Sí y no. Otro ejemplo. La televisión abierta. Ok, la televisión abierta, eso sí es broadcast. Todo el que tenga un receptor y sintonice la frecuencia del canal, recibe la señal. Otro ejemplo. La radio. La radio, igual. Si alguien tiene la frecuencia de la emisora, puede recibir la señal. Dentro de broadcast también podemos distinguir una subdivisión. Hay un unicast, un multicast y un broadcast como tal. Entonces, ¿a qué nos referimos con unicast? ¿Y qué ejemplo podemos dar? Finge unicast es la transmisión a una sola persona o un Ya solo podría usuario. ser un Por ejemplo, ejemplo. una llamada de teléfono. Ok, pero para distinguir tenemos que entender algo. No hay una conexión solo con la persona. Hay una conexión con todos, pero la transmisión se está haciendo a un solo punto. Eso es unicast. Entonces, en el caso del teléfono, por ejemplo, teléfono fijo de Conteco, en toda la ciudad tenemos una circuitería, cables de cobre por todo lado, que llegan de una casa a la otra a través de las centrales. Significa que la infraestructura está establecida, hay una red de circuitos. Pero cuando alguien quiere hablar con otra persona, está estableciendo un unicast, una llamada uno a uno, a través de toda esa circuitería. ¿Cuál será la diferencia con multicast? ¿Qué es multicast? Cuando un Cuando dispositivo puede enviar un mensaje a muchos dispositivos. ¿Qué ejemplo podemos dar? Una llamada grupal, tal vez. ¿Ya? Podría ser una llamada grupal de WhatsApp, por ejemplo. Podría entrar en esta categoría. También podría ser una conferencia tripartita, como le llama Comteco, donde se puede establecer a través de su línea fija una llamada entre tres personas. En este contexto, entonces, broadcast estaría comunicando hacia todos, utilizando la misma infraestructura. Multicast, comunicando a unos cuantos, y unicast, comunicando a uno solo. Pero la infraestructura está establecida para todos. ¿Eso está claro? Por el otro lado, tenemos una red punto a punto.
¿Cuál es la diferencia entre una red punto a punto con una red broadcast en el caso de unicast? Unicast versus point to point. Diferencia. En Unicast solo hay uno que manda el mensaje, mientras que de punto a punto los dos lados pueden enviar el mensaje y recibirlo. No es la diferencia. ¿Cuál será la diferencia? Vamos, piensen, diferencia entre unicast y punto a punto. Que punto a punto es de un par de computadoras y broadcast es una transmisión masiva. No, unicast. Pero la diferencia entre unicast y punto a punto. Unicast no siempre requiere de circuitería y punto a punto, ¿sí? Sí, no, ambos tienen circuitería, pero un punto a punto es un circuito entre dos elementos. Y un unicast es una comunicación entre dos elementos utilizando una infraestructura hacia todos. Es muy diferente. Un unicast puede ser el Internet. Un unicast es la telefonía. Pero un punto a punto es la conexión entre dos máquinas, de alguna manera, entre dos dispositivos. Conexión física y lógica, mientras que unicast es solamente la comunicación lógica. Porque la física puede estar establecida hacia n. ¿Eso está claro? En punto a punto podemos tener tres formas de comunicar en función del sentido y el tiempo. La primera es simplex. ¿A qué nos referimos y qué ejemplo podemos dar? Cuando uno transmite y el otro escucha, Ejemplo. una transmisión de radio. Ok. Entonces, en radio no tenemos forma de ir en ambas direcciones. Solo se puede ir en una sola dirección. Lo mismo en la televisión abierta. Una sola dirección. Half duplex. Transmiten y reciben, pero uno a la vez. Ejemplo. Los walkie-talkies. Ok. Pero que sea un ejemplo diferente al que está en el texto. Una charla. Ok. Si están charlando entre dos personas, hay un protocolo inmerso. Uno tiene que escuchar mientras el otro está hablando. Y cuando se calla, uno puede hablar. Entonces estamos utilizando la misma vía de comunicación en ambos sentidos, pero en diferentes tiempos. Full duplex. Ambos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. Ejemplo. Una transmisión por una descarga de internet o navegar en internet. No. Una videollamada. Ok, una videollamada. Ahora, también se puede ir a la conversación, que decía su compañera. ¿Cómo se convierte la conversación en full duplex? O sea, ¿cómo salta de half duplex a full duplex? Cuando la conversación se convierte en discusión. ¿Qué pasa cuando dos personas discuten? ¿Estamos en half duplex o full duplex? Full duplex, ¿Por qué? porque cada una quiere hacerse escuchar y ninguno lo hace. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo están transmitiendo ambos. Ambos están hablando al mismo tiempo, en ambas direcciones.
Existe otro que no está en el texto que se llama full duplex. ¿A qué se referirá? Creo que era cuando ambos transmiten, reciben al mismo tiempo, pero entre varias máquinas, bueno, entre varios usuarios. O sea, entonces tenemos un montón de transmisiones y recepciones al mismo tiempo, ya no dos. Ejemplo, El Internet, no, Servidores. no, una red social, no. Una videollamada grupal. Ok. La clase que estamos teniendo hoy día, ¿en qué categoría entra? full duplex. Full duplex, exactamente, porque cada uno de ustedes puede hablar. Por protocolo no me interrumpe. Entonces estamos utilizando un medio en el cual todos pueden hablar al mismo tiempo y escuchar. Claro que sería complicado, habría más ruido que otra cosa, pero sí se puede hacer. ¿Está claro? Otro elemento que destaca el hardware es la disposición de los equipos. Existen disposiciones físicas y disposiciones lógicas. En este sentido vamos a hablar primero de lo físico. A esto le llamamos topología. Una de las primeras redes, las primeras topologías que se han creado es la de bus. Y sigue este esquema. Un canal único, un backbone, una columna vertebral a la cual se cuelgan, no literalmente, pero se cuelgan los dispositivos. Esa es la idea de una topología en bus. Vamos a ver en el tema siguiente que esta topología necesita un tipo de cable, necesita unos tipos de conectores, necesita distintos dispositivos para funcionar. Pero aquí no nos interesa todavía eso. Nos interesa lo que es la topología en sí. ¿Qué inconvenientes tendrá esta topología? ¿O qué ventajas tendrá esta topología? Inconveniente es si se desconecta una, las siguientes computadoras se desconectan. Ok, entonces si hay un corte en algún lado, toda la red se pierde. Desventaja. ¿Alguna otra ventaja o desventaja? La comunicación es secuencial. No he escuchado la última parte. Que no importa. no es secuencial, disculpe. Secuencial. No, no tiene nada que ver. A ver, ¿qué tecnología de transmisión se está usando aquí? Si este es el equipo llamado A, quiere comunicarse con el equipo llamado Z, va a transmitir. ¿Ok? La información va a fluir. ¿Cómo es que se va a difundir esta información? Unicast, multicast, broadcast. O punto a punto. Unicast. ¿Qué opinan los demás? Su compañero dice unicast. Punto a punto. No. Hemos dicho cuál era la diferencia entre punto a punto y unicast. Y esto claramente no es un punto a punto. ¿Por qué? ¿Me podrían decir? Porque es solo entre dos computadoras. La conexión tiene que ser solo entre dos cuando es punto a punto. Y aquí la conexión está entre las 5. Significa que hay una infraestructura por detrás. No puede ser un punto a punto. Sí podría ser un unicast.
pero no puede ser un punto a punto. ¿Es unicast, multicast o broadcast? Unicast. No, es broadcast. La Broadcast. información fluye hacia todo lado, le va a llegar a este, le va a llegar a este y le va a llegar a este. Este lo va a tomar en cuenta, este lo va a tener que descartar, este lo va a tener que descartar y este lo va a descartar. Pero lo hemos recibido. Broadcast. ¿Ventaja o desventaja? ¿Ventaja o desventaja de que sea broadcast? De que todas las máquinas se van a enterar del mensaje o el dato que estás recibiendo la máquina receptora. Sí, podrían hacerlo. Más adelante se habla algo que se llama sniffer. Sí podrían recibir algo que no les sirva. Lo malo es, bueno, la idea es que haya una ética informática, que no deban leer lo que no les corresponde. Pero los sniffers justamente se encargan de leer lo que no les corresponde. Entonces se puede capturar la información cuando es broadcast. Entonces, ¿sería una ventaja o desventaja? Desventaja. 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 Ok. El mejor esquema que se podría manejar en una estructura donde todos estén conectados debería ser unicast. Obviamente, pero es broadcast. Entonces es malo. Otra característica de esta topología es que va a tener un límite. No se puede colocar N computadores conectados. Va a tener un límite. Esto tiene que ver con la tecnología que usemos, el tipo de cable, los tipos de conectores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero entonces hemos visto que una desventaja es el broadcast, o sea, desventaja en sí por el hecho de que la comunicación puede ser capturada, desventaja porque si se corta un lugar en la red, se pierde toda la comunicación. ¿Pero cuál sería la ventaja entonces? ¿Cuál sería la ventaja de esta topología? Porque esta es una de las primeras topologías que se ha creado para las redes, sobre todo para PCs. Esta es la primera red que se ha creado en las redes llamadas Ethernet, creada en Xerox por Metcalfe. Bueno, Metcalfe y compañía, no se le atribuye solamente a él. ¿Cuál es la ventaja? No tiene ninguna ventaja. Podría ser que usamos menos cable. Ya podría ser, porque solo un cable pasa por todos los dispositivos. Es una de las redes más económicas, topologías más económicas, ok, por eso la vamos bien. Pero también está aquí abajo. Hay un retardo mínimo, porque los nodos están unidos todos a un solo cable. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces no es tan malo. Una segunda topología que ha aparecido de la mano de IBM en las famosas redes llamadas Token Ring o Token Bus son justamente la topología en anillo, donde ahora cerramos un circuito. Es decir, podríamos crear un anillo de esta topología, simplemente unimos los dos extremos y tenemos un anillo y muchas máquinas conectadas al anillo. ¿Bien? Se puede. Pero esta topología tiene que ver con la topología con la tecnología que se ha lanzado en ese momento. Hay algo que se llama, por ejemplo, token. Traducido, no sé si bien o mal, como testigo. ¿Cuál es la idea? Que la información fluya y que llegue como un turno a cada uno de los equipos.
y solo aquel que tenga el turno puede transmitir. Ahora, ¿qué tecnología de transmisión estamos usando aquí? Unicast. Unicast. ¿Qué dicen los demás? Punto a punto. Punto a punto. Otra vez, punto a punto no se puede dar porque este equipo, si quiere comunicarse con este, no tiene una comunicación directa, una conexión. Este equipo tiene conexión directa con este y con este, nada más. Por lo tanto, no podría comunicarse con este si es que manejamos un punto a punto. Entonces, nuestras redes siguen siendo broadcast, pero es la forma la que debe acceder. ¿Cómo accede a la información? Si este equipo, llamado A, quiere comunicarse con este equipo, llamado Z, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pasar por los otros equipos conectados en la red. Ok, va a utilizar este sentido de la comunicación. Pero entonces va a mandar, primero, si es que tiene el token, que significa que debería tener el turno. Tiene el turno y envía la información. Esta información llega a este punto y este equipo dice, ¿es para mí? No, deja pasar, porque el turno lo tiene, puede preguntar. Le llega el turno a Z, pregunta, ¿es para mí? Sí, entonces recibe. Puede intentar aprovechar el mismo turno para enviar la respuesta. Y si se atrasa, el turno va a pasar al siguiente. ¿Este quiere mandar? No. Le va a llegar otra vez a... Si Z quiere responder, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer si Z quiere responder? Generar otro token y No. enviar el mensaje hasta que llega. El token no se genera, el token es el turno. El token va pasando de máquina a máquina. Primero lo tiene A, luego lo va a tener B, y A ya no lo va a tener. Luego lo va a tener C, Z o lo que venga. Vamos a ir girando con el token. Vamos a suponer que ese círculo es el token. Entonces, quien tenga el círculo en un determinado momento tiene la oportunidad de transmitir o de recibir. ¿Está claro? Un problema que no hemos visto, a ver, primero vamos a destacar esto. ¿Qué ventajas tendría este o qué desventajas tendría esta topología? Que para enviar tienes que esperar a tu turno. Ok, entonces, ¿eso es ventaja o desventaja? Desventaja porque a más conexiones, más tiempo te tardaría. Ok, si son 100 los equipos intermedios, tenemos que esperar 99 turnos. ¿Y qué pasa si ninguno quiere transmitir? Solo yo quiero transmitir. Igual tengo que esperar 99 turnos. Si son 1000, ya es un problema. Entonces, desventaja. Ventaja. Si falla uno, se aísla del sistema para que no se arruine todo. Ok, vamos a ver. Si hay un error, una falla en la línea, se pierde el anillo. ¿Ok? Se pierde el anillo. Totalmente. Se podría convertir en un bus si quiere, pero se pierde el anillo. Entonces todo se pierde la comunicación. Desventaja. ¿Cuál será la ventaja? Mayor cantidad de conexiones. No. La conexión es única. Está uniendo todos los puntos, como si fuese un bus. Nada más que la diferencia está en que en el caso anterior el bus tenía un principio y un final. En este caso el principio y el final están unidos y se convierte en un anillo. Ventaja. ¿Tiene que haber alguna ventaja? No Se por pueden nada añadir más equipos sin tener que parar todo. No necesariamente. O sea, en estas redes no son plug and play. O sea, si queremos añadir algo, tenemos que pagar la red. Desactivarla.
¿Cuál será la ventaja? Vamos a ¿Usa todo el ancho de banda? Otra vez, por favor. ¿Usa todo el ancho de banda? Ya, podría ser por ese lado, ok. Porque cada uno tiene un turno, nada más. Entonces, ¿qué implica? Aquí, vamos a hacer el ejemplo. Este quiere mandar, así que envía la información. La información fluye en todos los sentidos, ¿verdad? Aquí, aquí, a este equipo y a este otro. Estamos ocupando el canal. Vamos a suponer que al mismo tiempo otro de los equipos también quiere transmitir, este. Entonces transmite y ocupa el canal. ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos ocasionando? ¿Alguna idea? Interferencia o cuello de botella. Ok, interferencias. Están colisionando la información. Desventaja. Entonces, para entender la ventaja de esto, era necesario este ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa en ese contexto con esta topología? Si solo uno puede enviar, no hay interferencia. Ok, entonces tenemos un turno, ¿se acuerdan? Un turno y un sentido de envío o de recepción. El que tenga el turno es el único que puede enviar o recibir. Por lo tanto, no van a existir esas interferencias. ¿Verdad? Ventaja. Las desventajas ya las han enunciado sus compañeros. El elemento que había dicho su compañero, y que tiene razón, es que se podría aislar la falla. Sí, aquí como estamos viendo, parece un solo enlace. En la práctica no es así. En la práctica tenemos un dispositivo llamado Medium Access Unit, y a este dispositivo están conectados los equipos, no al anillo directamente. Entonces, si uno de estos falla, la falla está aislada. A eso se refiere. ¿Está bien? A eso se refiere. Disculpe, Inge, no se puede ver lo que escribe en la pantalla. ¿Y desde qué rato están? Yo estoy escribiendo desde hace rato, ¿por qué no me dicen? O sea, en vano he estado moviéndome, escribiendo y tratando de lograr dibujitos bonitos. A ver. ¿Qué problema? Hemos perdido harto tiempo. Ok. Voy a dibujar algo y espero que puedan ver. Pues este equipo quiere transmitir. ¿Veían esto hace rato? No. No. Qué mal, no entiendo cómo estaban entendiendo la explicación si no veían las rayitas. Esto es broadcast. Y si otro equipo quiere transmitir, por ejemplo este, manda en broadcast y se va a difundir hacia todo lado. Hacia todo lado. ¿Y qué provoca eso? Colisiones. Se entiende mejor así, ¿verdad? Sí. Entonces, este otro dispositivo, esa otra red, topología, perdón, va a tener una comunicación estoy escribiendo con la mano izquierda y en el trackpad, o sea que es más complicado, considerando que nos resuelvo. A ver, vamos a cambiar de mano, si lo hacemos mejor. En ese sentido. Y cada uno va a tener un turno en determinado momento. Si tiene el turno, manda o recibe. Este si tiene el turno, manda o recibe. Si este token va a ir girado. Por lo tanto, no van a existir colisiones. Gran ventaja. ¿Se entiende la diferencia ahora? Sí.
¿Se entiende la diferencia? Cuando su compañero decía que se puede aislar la falla no se va a dar en el anillo, aquí, sino se la puede dar, en algo que se llama Medium Access Unit, es decir, un dispositivo que conecta al anillo y las máquinas están ahí, recién conectadas. Entonces, cualquier falla de aquí está aislada del anillo, a eso se refiere. Actualmente no se utilizan las Medium Access Unit. Esto es parte de la red Token Ring, Token Pass de IBM. Ya no se manejan más ese tipo de redes, pero la topología ha quedado. La topología actualmente se utiliza el anillo, pero con fibra óptica. Entonces, los Medium Access Unit no son utilizados. Sin embargo, la topología se ha reusado. Aún la topología en bus, que inicialmente era con cables, estos eran con cables categoría 1, categoría 2 de UTP, lo que ahora se conoce. Pero eran otro tipo de cables con otras velocidades y otros tipos de dispositivos. Ya no se los usa. Aquí manejábamos cables coaxiales, como se manejan en televisión por cable. Ya no se los usa. Pero esta topología se puede seguir usando con fibra óptica. Un claro ejemplo es la universidad. La universidad tiene un backbone en bus de fibra óptica, que une todo el campus universitario, une medicina, une agronomía. Un bus. Solo es un bus. Bolivia tiene un anillo de fibra óptica a través de Entel, que une 7 de los 9 departamentos. El anillo de fibra óptica. Entonces, se reusan las topologías. Es por eso que las llevamos. No es porque son obsoletas y han sido las primeras de crear que no se las usa más. Obviamente, con la tecnología que se ha creado, ya no se la usa. ¿Eso está claro? Una topología que sí se usa actualmente es la topología estrella. ¿Qué características tendrá? Ventajas, desventajas. Vamos, ventajas, desventajas. Mayor seguridad al transmitir datos de uno a otro. Primero, manejamos broadcast, unicast, multicast o punto a punto. Este equipo, por ejemplo A, quiere comunicarse con Z. Así que, ¿cómo viaja la información? Unicast. ¿Qué opinan los demás? ¿Será unicast? Primero, punto a punto no. Tienen que estar bien claros con eso. ¿Por qué no es punto a punto? ¿Alguien puede responder? Porque hay más de 2 conectadas. Exactamente. Los equipos están interconectados. Punto a punto es cuando solo 2 dispositivos están conectados. Nada más. Puede ser un unicast, que es muy diferente a un punto a punto. Está utilizando una infraestructura completa, de una multiconexión, si quieren, pero se utiliza una sola comunicación. Eso es unicast. Si este dispositivo, inicialmente, como se había creado, es un hub, ¿está bien? La información llega al hub y se distribuye por todo lado. ¿Qué tecnología será esa? Broadcast. Broadcast, exactamente. Se distribuye por todo lado. Y solamente la considera el destinatario del mensaje. Los demás tienen que descartar. Tienen que descartarlo. Tienen que descartarlo y tienen que descartarlo de todo. De todos los que no les correspondan. ¿Está bien? Pero eso es un alto consumo, un mal uso del ancho de banda, como diría su compañero, etcétera, etcétera. Esto es broadcast. Sin embargo, bajo la misma topología, si esto es un switch,
cómo funciona la cosa. ¿Sigue siendo broadcast? Sería multicast. No. Si A quiere comunicarse con Unicast. Z, unicast, la información fluiría en este sentido. Y estos otros equipos ni se enterarían que ha pasado algo. Fíjense la gran diferencia por utilizar solo un elemento intermedio diferente. Un hub versus un switch. Un hub es broadcast, un switch unicast. Entonces podríamos considerar ahí la ventaja y la desventaja, no de la topología, sino de la tecnología usada. Pero veamos como topología, ¿qué ventajas o desventajas tendrá como topología? No necesita mouse si uno falla. Y de por sí se aísla del sistema, no le afectaría al resto del sistema. Por ejemplo, si este enlace falla, ¿qué pasaría con toda la red? Seguiría Sería normal. normal. Seguiría funcionando. Entonces, ¿ventaja o desventaja? Ventaja. Ventaja. Ventaja, ok. Desventaja. Si desaparece el intermediario ya no funciona la topología. Ok. Si el elemento intermediario falla, toda la red cae. Directamente. Desventaja, porque tenemos un nodo, un elemento central. ¿Alguna otra ventaja o desventaja? Esta es una de las redes más usadas actualmente. Perdón, topología más usadas actualmente. Justamente aquí destaca el tipo de red que manejamos, Ethernet. Ahora, Ethernet no va con la topología, por si acaso. Ethernet ha nacido con bus, pero actualmente lo utilizamos como estrella. Árbol. El árbol no es otra cosa que una generalización de la estrella, una ampliación de la estrella. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, seguir extendiendo. Este árbol puede ser árbol no balanceado. Aquí ponemos otro dispositivo intermedio y de este dispositivo intermedio ponemos más equipos. Aún de este podríamos bajar otro más. Entonces, nuestro árbol puede ser balanceado, si tiene lo mismo las ramas en equilibrio, o podría ser desbalanceado, no importa. Entonces, la topología estrella nos permite crecer modularmente. Y todas las ventajas y desventajas de la topología estrella se van a extender a esta topología. Por ejemplo, si utilizo elementos intermedios, hubs, todos son hubs, ¿qué va a pasar con la información? ¿Qué tipo de difusión, qué tipo de tecnología de transmisión se va a utilizar? Broadcast. Broadcast. Y si utilizo switches, Unicast. aquí tengo el equipo A y aquí el equipo Z. Y se va a utilizar unicast. La información va a fluir hacia el dispositivo que necesite conectarse. Y va a llegar hasta Z. ¿Está bien? Depende mucho de lo que esté usando. Entonces, esta tiene ventajas y desventajas propias de la topología en estrella, porque esto es extendido. Ahora bien, esta modularidad se la puede dar en un sentido más estricto. Les muestro. Vamos a dibujar. Creo que es algo muy bonito. Vamos a dibujar con eso. Aquí puedo tener un dispositivo. Aquí otros dispositivos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo estás? No me has mandado nada a mi correo. Aquí otros dispositivos.
no está precisamente alineado porque estoy en una posición un poco complicada para dibujar. Y aquí al final vamos a tener recién los equipos. Entonces, fíjense que este es un árbol interesante, donde la raíz está al costado en vez de estar arriba. Vamos a hacer. ¿Está bien? Pero vamos a entender. Este que está en primera escala, que pueden ser varios, por ejemplo, podemos colocar un segundo aquí. Y podríamos conectarlo de esta forma. También este podría conectar aquí. Podríamos complicarlo mucho más. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Estos primeros que están en primera escala son los dispositivos que van a ser núcleos, los principales. Estos van a ser los de distribución y estos van a ser los de acceso. Acceso porque directamente acceden a las computadoras. Entonces, este árbol de aquí de la gráfica no se ve igual. Esto parece más jerárquico, más organizado. Esta es la forma correcta de manejar, no esta. Una jerarquía. De tal manera que pongamos dispositivos como switches de alta capacidad en la parte de núcleo o distribución y switches de menor capacidad en los accesos. Mayores velocidades a este nivel, menores velocidades a este nivel. Más barato a este nivel, más caro en la parte superior. Entonces, seguimos manejando un árbol, pero un árbol mucho más ordenado. Entonces, las redes no van a crecer de manera descontrolada. Siempre se va a manejar en forma modular. Se van a añadir cosas de tal manera que sigamos manejando una estructura sólida y controlada. ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que en este ejemplo del árbol, a este switch no debería ser un switch central porque hay una máquina conectada. Otro switch, otro switch. En este switch tenemos 3 máquinas conectadas y un switch. En este tenemos 4 máquinas conectadas y un switch. Entonces, hay una disparidad, no hay un control, no hay una jerarquía, no hay una modularidad. Aquí sí. Aquí estamos los de núcleo, los de distribución y los de acceso. ¿Alguna duda? Vamos, preguntas, dudas. El día de esta tarde vamos a revisar un poco esto. Voy a mostrarles unas diapositivas del curso de Cisco, donde veamos lo que acabo de dibujar de mala manera, en una forma un poco más estructurada, para que entiendan un poco la diferencia entre esta topología. Esta topología es una extensión de estrella, lo primero. Pero cómo extendamos la estrella puede ser en forma ordenada o forma desordenada. Yo les había dicho, puedo empezar a jalar directamente y colocar más equipos de este switch. Y poner uno aquí, y poner otro aquí, y poner otro aquí, y seguir jalando. Y en cada switch puedo colocar máquinas y máquinas y máquinas. Forma desordenada, desorganizada. Además que va a ir degradándose la información. Si aquí se maneja 100 megas, aquí 100 megas, aquí 100 megas, aquí 100 megas, difícilmente a este último va a llegar 100 megas, porque tiene que pasar por filtros para poder comunicarse con la sensor. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Vamos a manejar una nueva topología, la topología en malla, y la malla ahora sí maneja una tecnología diferente a la que estábamos viendo la anterior. Tenemos broadcast y unicast, multicast o punto a punto. Aquí ya podría decirse que es punto a punto, ¿ya? Ahora sí, porque la idea es que aquí atrás no se nota, pero esta máquina debería tener una conexión directa con esta otra. Entonces, si tenemos A y se quiere comunicar con Z, debería haber una comunicación directa, un punto a punto.
Y si quiere comunicar con B, con C, con X, etc., todos tienen punto a punto. Directamente. Aquí ya no hay broadcast. Es unicast sobre un punto a punto. Aunque parezca incoherente. ¿Qué ventaja tiene esto? Velocidades. Ok, tenemos un acceso directo a todas las máquinas. Desventaja. ¿Es más costoso implementarlo? Sí, es mucho más costoso implementarlo porque tendríamos, por ejemplo, aquí hay una fórmula que nos dice n es igual a n menos 1 sobre 2. Si tenemos, como en este caso, 5 equipos por 4, 20, dividido entre 2, 10 enlaces. ¿No? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la conexión de aquí 9, la conexión de aquí 10, las que no se ven. 10 conexiones. Y aquí, dependiendo de cuántos equipos, podemos utilizar la fórmula para ver cuántos enlaces necesitamos. Es más costoso, porque nuestra máquina estaría conectada con los N equipos que quiere conectarse. Sería mucho más rápido, el acceso sería directo, estamos en una red punto a punto, pero a un costo bien alto. ¿Se utiliza este tipo de red? Sí. El Internet en la práctica es una red enmallada, no completa, pero sí enmallada. Porque cada dispositivo que conecta, por ejemplo, la universidad debe tener 2 o 3 routers que nos sacan a Internet. Estos están conectados, algunos con Entel y algunos con Access. Y a través de ellos, Entel, por ejemplo, se conectará con alguien en Chile, con alguien en Brasil, con alguien en Perú. Access, por su parte, se conectará con alguien en Perú. Entonces tenemos distintos caminos, punto a punto. No hay una malla completa porque sería mucho costo. Sería alta velocidad, pero mucho costo. Sin embargo, tenemos una malla no completa, pero conexiones punto a punto hacia todo lado. Entonces, cuando hablamos de redes locales, redes que nosotros vamos a manejar, podemos tener topologías entre la estrella, en bus, en anillo o diversas. Pero cuando vamos a conectar nuestra red con otra red, con el Internet, vamos a utilizar punto a punto, en algo que vendría a ser conformado como una malla. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Entonces hemos visto dos tipos de clasificación hardware de redes. Una que tiene que ver con la tecnología de transmisión. Hemos distinguido broadcast y punto a punto, perdón, sí, broadcast y punto a punto. Dentro de broadcast podemos tener broadcast, unicast, multicast, y dentro de punto podemos tener simplex, half duplex, duplex, full duplex. Luego hemos visto las topologías y hemos asociado las topologías con las tecnologías de transmisión para entenderlas mejor. Hemos quedado en que las topologías se siguen usando, no importa cuán obsoletas parezcan o cuánto tiempo tengan, se siguen usando, cambiando la tecnología. Y la que más se usa actualmente es la topología en estrella, en una red pequeña. Y cuando tenemos una red más grande, tenemos una extensión de esta topología en árbol o jerárquica. Hay una forma de hacer esta extensión ordenada o hacerlo desordenada. Van a funcionar con sus ventajas o desventajas, pero van a funcionar. ¿Dudas? ¿Dudas? No hay dudas, está todo claro, me parece excelente.